puede darnos cuenta que no hay una definición del derecho que deje a todos conformes, porque hay distintas concepciones. Y además hay otros problemas, por ejemplo, que yo mencioné, pero que ustedes van a poder ver de la lectura de quién. ¿Ya? Ahí él explica también algunos problemas que hay con buscar una definición, un concepto del derecho, ¿no es cierto?, como la ambigüedad, ¿no es cierto?, como la carga emotiva, ¿no es cierto?, ¿ya? Y esto que está lleno de concepciones. ¿Ah? Y leímos incluso un poquitito del fenómeno de la omnipresencia del derecho. Ya, que no hay ninguna concepción definitiva de derecho. No. Lo dice Carlos Santiago. No, yo perdóname que discrepo. Yo creo que hay muchas concepciones que para sus autores son definitivas. Lo que pasa es que son distintas entre sí. No hay una comúnmente aceptada. O todavía no han logrado encontrar alguna que deje a todos satisfechos. Ahora, ustedes entenderán que profesores de introducción al derecho hay muchos, y filósofos hay menos, y eso tienen que justificar y escribir sus libros. Bueno, el tema del derecho con esto es que, y a lo que vamos a llegar hoy día, es que vimos ya que era un fenómeno. ¿Por qué un fenómeno del derecho? Porque es complejo. Porque se percibe. Claro, aquí esto quiere decir que algo pasa con el derecho. Ah, y que es cultural, ¿o no? Sí. Ya. ¿Y qué quiere decir esto que sea cultural? Que está hecho para una finalidad. ¿No es cierto? Por el hombre, por la sociedad, ¿no es cierto? Está hecho con una finalidad. ¿Ya? Eso, voy a hacer una especie de paréntesis, es un argumento súper inteligente que usa, entre otros, John Finnis para decir que el derecho necesariamente está vinculado para un valor. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo, vamos a imaginar que un cacharrito, así como la cultura tacameña, ¿ya? Hacemos algo para un fin, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Para tomar agüita. O chicha mejor. Bueno. Y se supone que ese fin al cual yo lo destino es útil. Yo no me voy a dar el trabajo para hacer algo. Obviamente eso no se aplica a los hijos de uno que hace un montón de espera, pero le sirve como experiencia. Por lo tanto, si yo hago algo con un fin útil, conveniente, bueno, hay un valor implícito en eso. En cuanto cultural, cuando estamos hablando de los delincuentes, los terroristas, de todo eso. Y si el derecho cumple un fin muy ampliamente, regular la convivencia humana, habría que entender que eso es bueno y por lo tanto está asociado o necesariamente a la paz. Y nosotros estamos inmersos en un cosmos, ¿ya?, que se regula por ciertas leyes de las cuales nosotros no podemos escapar y que nos afectan, como claramente se desprende acá desde el punto de vista biológico, físico, químico, como individuos, ¿cierto? Y claramente nosotros nos envolvemos en una sociedad que se caracteriza por tener distintas tendencias, ¿no es cierto? Y que a veces se actúa de manera colaborativa o cooperativa y otras veces de manera antagónica, ¿no es cierto? Y dijimos que lo que era cultura, lo dijo don Gabriel. Muy bien. El fin de semana le subo la fórmula de Ratner que tiene que ver con la justicia. ¿Ya? ¿No es cierto? Y es un fenómeno cultural porque sirve para algo. ¿Y para qué es lo que servía en sí, en términos generales? El derecho. Claro, para regular las relaciones de los hombres en sociedad. No todas, por eso yo puse este monito acá. O sea, algunas cosas están reguladas por el derecho, otras no. Tan importantes no somos, a pesar de que el derecho es un fenómeno omnipresente, no lo regulamos. Y después dijimos que es preferentemente normativo. ¿Alguien me podría decir por qué estoy diciendo que es un fenómeno cultural preferentemente
porque es algo que estamos haciendo para acercarnos a este fenómeno que ustedes tanto lo apasionan. Entonces, resulta que es preferentemente normativo, y obviamente uno se pregunta entonces, ¿qué son las normas? Esas son dos grandes preguntas que nos vamos a hacer durante el curso. ¿Qué son las normas? Y otra pregunta es, ¿de dónde nacen esas normas? Porque es importante. ¿Ah? ¿En virtud de qué aparece algo que va a restringir mi libertad? ¿No es cierto? Entonces, yo los dejé con este monito que los dejó usted, ¿cómo se llama cuando uno duerme? Insomnes, ¿o no? ¿Pudieron dormir? ¿Clase de qué tuvieron después? Ah, todo eso, con eso se fueron muertos. Ustedes tienen que historia contemporánea. Sí. Interesante eso. Debe serlo, ¿no? Sí, eso también. Sí. Bueno, y nos quedamos con esto. ¿Qué podemos decir de esto? Yo lo voy a contar mejor porque realmente es desordenado. Lo que quiero decir es que nosotros, yo sé que un asiático, un coreano, ¿ya? Estamos inmersos dentro de un universo sumamente amplio del cual nosotros somos parte y que como parte del cosmos, ¿no?, nos encontramos sometidos a ciertas regularidades, ciertas leyes, ¿no?, que nosotros al mejor estilo naturalista las podemos identificar, ¿no?, como la ley de gravedad, ¿cierto? Por ejemplo, nos encontramos insertos en un ambiente físico, la tierra, el mar, el clima, ¿cierto? Estamos formados de elementos químicos que tienen ciertas propiedades que interactúan de una determinada manera, respecto a los cuales también nosotros hemos logrado identificar ciertas regularidades, ciertos fenómenos que se repiten, ¿no es cierto?, de la misma manera que incluso nosotros podemos por una parte replicar y por otro lado predecir, ¿ya? Incluso a veces los podemos manipular. Y obviamente, ¿no es cierto?, y esta es una de las gracias de nuestro planeta, andamos buscando como locos hacia otra parte, contamos con el fenómeno de la vida, ¿no es cierto?, ¿ah? Una capacidad, ¿no es cierto?, de activar autónomamente una serie de actividades que nos permiten mantenernos y procrear, ¿ya? Y que además nos llevan a un ciclo, respecto al cual también hay ciertas regularidades, ¿ya? Y dentro de una forma de vida están los animalitos, estos animalitos de acá, y los animalitos cuando incurren en el matrimonio, es el caso así, incurrir en el matrimonio como fuera una cosa horrible, ¿ya? Pero se parte bien. Ustedes saben que en el matrimonio el primer año es súper difícil. Los demás son imposibles. ¿Ya? Bueno, y vivimos en sociedad. ¿Ya? De acá lo planteado en términos positivos, esta sociedad, la que nos encontramos, se caracteriza, entre otras cosas, por que existen ciertas relaciones de carácter cooperativo, ¿ya? Así que si yo tuviéramos un marciano, que también lo andan buscando, ¿no es cierto?, y tuviera la capacidad, ¿no es cierto?, de, no sé, escanear, identificar lo que ocurre, podría descubrir todas estas cosas. Mire, estos seres humanos, ¿ah?, funcionan en grupos más o menos grandes, ¿ah?, otros más estrechos, ¿ya? Si se fijan en los monos estos, perfectamente podría ser una pareja homosexual, no me había fijado yo, porque la niña no se ve muy femenina que digamos. Bueno, ¿ya? Y por la nariz parece que están mintiendo, vamos a vomitar. Bueno, ¿ya? Y hay ciertas relaciones que se dan de manera habitual y permanente, regularmente, ¿ya?, que también las podríamos asociar a leyes. Un poco lo que piensan los naturalistas. Los naturalistas, ven que
hay un orden cósmico, ¿ya? Identificable, ¿ya? A partir del cual nosotros también podemos inferir ciertas regularidades, ciertas leyes que deberían ser aplicables a la sociedad humana. ¿Y todo esto para qué? Para tratar de ver en qué consisten las normas. Entonces, como una acepción de norma es la de ley, yo les pongo acá para que refresquemos un poco los conocimientos, ¿cierto? Esta es la primera ley de la termodinámica. Nunca falta el alumno que estudió ingeniería aquí, y mira, yo no lo voy a explicar, ¿verdad? Porque me da muy mal, pero lo único que sé es que con la segunda ley de termodinámica explica que si uno deja un refrigerador abierto en una pieza, ¿va a ser más frío o más calor? ¿Ah? Más frío. No, va a ser más calor, porque se atiende a la entropía. Entonces, más la energía que uno gasta en generar el frío que el frío que produce. ¿Ya? Pero, para lo que nos interesa en este curso, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos elementos. ¿Les parece a ustedes que esto que se denomina la ley de termodinámica tiene un carácter fenomenológico? Vamos a decir que es un fenómeno. No. ¿Ah? Tiene una explicación. ¿Cómo cree usted que llegaron a elaborar esta ley de la termodinámica? Sabemos que Newton, ¿no es cierto?, dio que es la manzana. ¿Ah? De la observación. Y si lo observamos, tiene que ser un fenómeno, ¿no? Sí. Claro, porque es perceptible. Bien. ¿No? Seguramente no fue a través de la vista. Probablemente fue a través de termómetros. Nosotros están hablando aquí que cambia la temperatura. Esto es como la ley del Lavoisier, ¿cierto? Que no hay cambio de masa, sino que lo que cambia la energía. Entonces, fíjense que compartimos con el derecho que es un fenómeno, que es perceptible, ¿no es cierto? Pero tiene algunas características bien especiales. ¿Ustedes creen que esto es verificable? Claro que es verificable, ¿no es cierto? Otra pregunta: ¿cómo opera? No. Opera de una manera causal, ¿ya? O sea, en el sentido de donde Q menos B le va a dar el U. O sea, va a haber una causa y va a haber un efecto. Y eso va a ocurrir siempre. ¿Ya? Se supone que debe ocurrir siempre. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir respecto a esta ley? Y es una ley de la naturaleza, ¿no es cierto?, que está dentro del entorno en el cual nosotros convivimos, ¿ya? Que incluso podría tener hasta algún tipo de efecto jurídico. ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Efecto jurídico puede tener esto? Que uno podría comprar cargar que necesitar un sistema de aire acondicionado y lo calculan mal y resulta que el efecto que va a producir no es deseado, eso va a tener una consecuencia, ¿cierto? O sea, podría llegar a tener una relevancia jurídica en algunos casos, ¿no es cierto? Pero esta no es una ley que se le aplique a los hombres, ¿va? ¿Y esta otra? Yo, obviamente que experimento la ley de gravedad. O sea, andar con mis 100 kilos arriba de la bicicleta se nota, ¿ah? Pero esto de que cualquier cuerpo atraiga a otro, nunca me lo he creído, digamos. Pero, ¿alguno ha visto en la tele que ponen dos bolitas y muestran que la más chiquitita se empieza a acercar a la más grande? Lo han mostrado, así que no me lo creo. Pero eso ocurre, ¿ya? Y es una ley parecida a la anterior. Tiene una característica causal. O sea, si usted está en la Tierra, va a experimentar una constante, ¿no es cierto?, de 9,8 kilos por metro cuadrado, o sea, existe.
se nos aplica a nosotros, pero con un carácter inexorable, ¿cierto? Eso es así, ¿ya? Y también lo podemos percibir, ¿ya? Por hablar de las leyes. Esta otra ley, de la cual ustedes se van a entretener seguramente en, ¿cómo le llaman? Teoría económica. Microeconomía. ¿Sí o no? Ya lo han visto, ¿ya? ¿Y qué podríamos distinguir entre la ley de gravedad y la ley de la oferta a la demanda? Son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Ya. Me da la impresión que la ley de gravedad también. Ya, pero hay una proporción. ¿Y qué cosa distinta hay, por ejemplo, entre la ley de gravedad y la oferta y la demanda? ¿Qué se lo por ustedes? La demanda cae. O sea, si la oferta cae por la demanda. ¿Ah? La gravedad es constante. ¿Quiénes son los que intervienen en la oferta y la demanda? Y los de los organismos que somos personas. O sea, ¿no es cierto? En cambio, mientras la ley de gravedad se aplica a todo, a las personas, a las cosas, ¿no es cierto? Con voluntad, sin dinero, con dinero, en cualquier forma de sociedad. O sea, a los coreanos del norte, a los coreanos del sur, del sur peleados. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y acá también tenemos una ley. Y una ley causal. O sea, esto se supone que, dadas ciertas condiciones, porque si yo les digo ¿a qué temperatura hierve el agua? 7. Depende. A la altura del mar. O sea, tiene que estar condicionado, ¿no es cierto? Dadas las condiciones de un mercado perfecto, entonces va a ocurrir esto. Y tiene un carácter igual de las leyes que hemos visto anteriormente, que son descriptivas. Describen algo que realmente sucede. Y sucede, ¿no es cierto? Y ocurre, ¿no es cierto? Estamos hablando del mundo del ser, de lo que es, no de lo que deba ser. ¿Ya? Por un lado. Y que también tiene un carácter causal, o sea, dada una demanda X, ¿no es cierto? Y una oferta X, esto va a ser así. La gran diferencia está que los actores aquí son los hombres. O sea, los hombres en sociedad, en este caso a través de la actividad económica, también, ¿no es cierto?, pueden ser sujetos y objetos de leyes causales, como esta. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con las normas? ¿Es usted? Por eso lo efecto un impuesto que es una desviación profesional mía de los impuestos. ¿Ya? Eso lo van a ver en micro, ¿no? Ustedes. El efecto. Ya. ¿Y esta otra? Ustedes saben que en esta época que estamos viviendo, especialmente en nuestro país, de crisis de credibilidad, dicen que Mendel mintió cuando hizo los experimentos con las arvejitas, porque Mendel describió los experimentos que hizo, pero lo hizo con un número súper restringido de arvejitas, ¿ya? Y le salió perfecto. Dice que es absolutamente imposible estadísticamente, entonces que probablemente él hizo estos experimentos con cientos de arvejitas muchas veces y como resultado promediado le salió lo que él escribió, que es como se lo hubiera hecho, no sé si 2 o 24 arvejitas, algo así. Pero la ley es esa, ¿verdad? Y esta ley tiene una característica también, se nos aplica a nosotros, los seres humanos, ¿no? Claro, nosotros somos en este caso objeto de una ley de esta naturaleza y que también actúa, ¿no es cierto?, de manera ineludible, ¿ah? Dentro de los límites, obviamente, de la estadística. Es mensurable, ¿no es cierto?, y también tiene un carácter, ¿no es cierto?, que es un método de tipo descriptivo.
Todo esto. ¿Se dan el beso, sí o no? Claro, pequeño detalle. Eso es bueno. Está bueno. Ya, ¿qué me pueden decir de esta ley? También una ley sociológica es. Aquí lo que pretendo destacar es básicamente que también existen leyes, regularidades que nosotros podemos observar que ocurren en fenómenos y que tienen algunas características, como ser mensurables, verificables, pero que también tienen un carácter de tipo causal. La gracia es que esta ya no se la aplica como seres biológicos o químicos o sometidos a las leyes de la física, sino que aquí se aplica a grupos humanos. O sea, no solo hay leyes que nos afectan como individuos, sino que incluso grupos humanos. ¿Ya? Y, por ejemplo, confirmando, digamos, esta ley, ¿no es cierto?, es que se hizo una modificación al sistema binominal. Entonces, están diciendo, mire, para no hacer esto, para que esto no ocurra, dado que hay esta ley, yo voy a manipular los elementos de esta ley, ¿no es cierto?, para que el resultado sea distinto. Entonces, el problema del tiempo de vuelta. Ya, dejémoslo ahí. Ya, ¿y qué es lo que es esto? Estos son las leyes del Netiquette. No le llaman leyes, le llaman reglas. Son leyes. Por ejemplo, esto de las mayúsculas, que es lo mismo que gritar, yo siempre lo oí, pero chao. Ah, Los currículum vitae se aconseja que sean mayúsculas. por minúsculas. Ah. Sí, han cambiado las normas de ortografía. Hay que escribir un montón de cosas, me está acostumbrado a escribir con mayúscula, ahora en minúscula. Ya. ¿Qué me pueden decir de esto? Esto ocurre. Si viene el marciano, podría decir. Tiene una pantalla por rayos. Y cuando escriben, hacen estas cosas. ¿Sí o no? ¿No? Por ejemplo, no use su poder. Claro, parece que no siempre se da, ¿no? Se da, pero a veces no se da. ¿Verdad? O sea, no tiene un carácter causal, ¿no es cierto? O sea, de que yo por meterme a la internet, a googlear, a poner estas cosas, Twitter y todo eso, por ese solo hecho, yo me conecto y automáticamente cumplo todas estas normas. Aunque probablemente se respeten mucho. ¿No es cierto? Ya. Pregunta. En comparación con la otra norma, ¿esto tiene un carácter descriptivo? Ya me contestaron ustedes. Porque si tuviera un carácter descriptivo tendría que ser lo que está ocurriendo siempre. Ya sabemos que no. Pero tiene un carácter descriptivo. ¿Qué fórmula verbal es esta? Hemos hecho, respete. Imperativo. Sí, yo diría más bien imperativo. El escribir es infinitivo. ¿Ah? Pareciera que tiene un carácter imperativo. O sea, más de describir cómo las personas se comportan en la internet, lo que está diciendo, oigan, ustedes que intervienen, pórtense así.
Entonces, en vez de estar asociado a la idea del ser, de lo que es, está asociado a la idea del deber ser, pero deber ser no en un sentido moral, de lo correcto, de lo bueno, sino que, como dicen los lógicos jurídicos, deóntico, un deber ser de cómo tengo que comportarme, ¿ya? Más bien de tipo externamente. ¿Ah? Yo puedo estar súper enojado con alguien, pero igual lo he escrito un minúsculo. No importa que yo esté pensando que el otro es un estúpido, ¿cierto? Y que le estaría gritando. Puedo gritar mientras le escribo, claro. ¿Ya? No importa. ¿Ya? ¿Qué otra característica? Si lográramos nosotros probar que en alguna parte de este planeta no hay una atracción de 9,8 kilogramos por metro, ¿ya? Sino que es distinto, o que en algún lugar así, en la playita, ¿no es cierto?, y con una determinada presión atmosférica, el agua no hierve a 100 grados. ¿Qué pasaría con esas leyes? O lo que está pasando, por ejemplo, ustedes saben que en Berna hay un acelerador de neutrones y están probando si efectivamente alcanzó a emitir neutrinos. Y los neutrinos serían unas partículas que se desplazan a una velocidad mayor a la de la luz. ¿Verdad? Y Einstein, en su teoría general de la relatividad, dijo que nada podía desplazarse a una velocidad mayor de la luz. ¿Qué le pasaría a Einstein? Deja de tener validez, por lo menos deja de tener una validez general. Habría que conocer, esto ocurre aquí, ¿no es cierto? ¿Sigue? ¿Y qué pasa si alguien escribe con mayúsculas? Viola una norma. Entonces aquí tenemos que borrar esta. No, este ya gritó, la borro. ¿Sí o no? No. ¿No es cierto? Nosotros con intuición sabemos que eso es así. Ya. ¿Qué sigue acá? Estas son más complicadas. Sí, no. Se parecen harto a las anteriores, ¿no? ¿O no? El carácter imperativo es súper claro acá, ¿cierto? No presta lugar a duda. ¿Ya? ¿Sí o no? Son directivas. Va dirigido a los hombres. ¿Y se cumplen estas normas o no? A veces. Buena pregunta. ¿Y qué pasa si alguna no se cumple? ¿Con qué sanción lleva? Penal. Depende del contexto. ¿Sabe cómo era el adulterio cuando yo estudié Derecho? Comete adulterio el varón, no, la mujer que yace con un varón que no es su marido. Obviamente. Y el marido que yace con mujer que no es su cónyuge. Fuera del hogar con escándalo o dentro del hogar común. Sin escándalo y no era obviamente. Ahora ya ustedes saben la decadencia social, eso ya lo derogaron. Pero así era ¿ya? ¿Ah? Eran las cosas en las cuales no podía. Claro, y había que relacionado con eso había una circunstancia eximente de la responsabilidad penal para el marido que, sorprendiendo a su mujer en adulterio infragante, matare y de muerte a la mujer y el amante. ¿Ya? Obviamente si la mujer lo pillaba, cortaba en la casa, no podía la mujer. ¿Ya?
Y el segundo ocurría, pero siempre que matara a los dos. ¿Ah? Porque se sospechaba que si el marido mataba solamente al hombre, podía haber sido una triquiñuela que hubiera urdido para matar a otro impunemente. Entonces, solución, ¿sabe? Mata a los dos. Y se va a la casa. ¿Ya? Pero hoy día no se protege a la familia como él. Ya. No matarás. ¿Ah? Sanción. También tiene sanción. Pero hay casos en que está bien. A ver, lo primero que tengo que decirle es que también que usted lo asocia que esto lleva aparejado sanción, porque es una característica de todas las normas de conducta. ¿Ya? Pero aquí no está la sanción. Aquí no está la sanción. Y acá tampoco hay ninguna excepción. O sea que si mañana estamos en guerra, y los soldados lo que tienen que hacer es matar a los otros, acá no se matan, o sea, ¿ya? Lo que hay acá, nosotros son pecados, porque ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay pecado. Y frente a este tipo de situaciones, por lo menos en esta parte, no hay ninguna excepción. ¿Ya? Y obviamente tiene un carácter imperativo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de reglas, este tipo de leyes, no son leyes que lamentablemente describan lo que ocurre. Sería súper lindo que ocurriera todo esto, ¿no? Sino que al contrario, se le imponen solamente a las personas, ¿ya? Para que se ajusten a lo que la ley dice, en vez que las leyes de la naturaleza están describiendo lo que ocurre. O sea, si dijéramos así, las leyes se ajustan en la medida que describen lo que ocurre, y no acá que nos están imponiendo, ¿no es cierto?, estas leyes a todos nosotros, o por lo menos esto se aplica a los judíos también, a los judíos y a los cristianos. Todo esto lo hago yo para que tratemos de identificar, ¿no es cierto?, y tener certeza, y ojalá puedan convencerse de lo que son las normas conductuales. Y acá son descriptivas. Para ir a la pantalla, pulsa el botón. No creo que esté describiendo, salvo que cuando él lo presentó, son los actos perlocutorios, que yo estoy diciendo lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, el traje en un momento que dice sí, en caso. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy haciendo. Pero si no, esto le está dando una directriz, le están diciendo igual que no matarás, ¿no? Usted pulse el botón. Aquí dice desplazarse, arrastrando los dedos, pero en el fondo dice usted debe arrastrar los dedos. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Pero a todos nos suena que hay algo distinto en esto, ¿o no? No son obligatorios. ¿Ah? No son obligatorios. Depende, po. Depende, po. O sea, yo te Si aseguro yo quiero prender el que si no televisor, le hago caso a esto, no va a funcionar pero solo en el caso que yo quiera darle uso a eso, se va, digamos, a requerir esa directiva. Para eso están. No sé si está bien, pero va un poquitito más allá, ¿no es cierto? Estas son las reglas técnicas de contrato. Están ahí en el programa que colocan un punto abajo, fuera muy importante, como un manual. Ya. Comparten con las normas de conducta el hecho que son prescriptivas, son directivas. No están diciendo lo que hay que hacer, ¿ya? Pero en un ámbito bastante acabado, que es para cumplir un fin concreto, de orden práctico, ¿no? Como por ejemplo todas esas cosas que salen cuando uno se compra una palanca, ¿ah?
enchúfelo acá, después lo tiene que enchufar aquí, préndalo después. Entonces, para obtener ese resultado. Y como intuía Sabla, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos traen aparejada una sanción. O sea, si usted no pulsa el botón, va a cometer un pecado, va a recibir una sanción social o va a pagar una multa. No, no le va a funcionar el equipo, nada más. ¿Ya? Por eso se llaman reglas técnicas. Pero, ¿cuál es la, no sé cuál es la gracia de esto, digamos, pero yo me estoy dando el esfuerzo de que empecemos a distinguir todos los conjuntos de reglas con los que convivimos. Hay algunas que son ineludibles. La ley de gravedad, ¿no es cierto? La parte biológica, que se logra que se ¿ya? Y son de carácter descriptivo. Y hay otros que tienen carácter normativo, imperativo, directivo. ¿Ya? Y de esas, como las leyes de tránsito, por ejemplo, ¿no es cierto? Son normas jurídicas. ¿Ya? Y dentro de estas que tienen carácter imperativo, están las reglas técnicas. Con la diferencia que en vez de llevar aparejada una sanción, si no la cumplo, sencillamente no me permiten jugar, no me permiten cumplir el fin que yo me propongo. De ahí también, ¿no es cierto?, que muchas veces, ¿ya?, las normas de conducta, tipo los mandamientos, tipo la etiqueta, llevan incluidos valores, ¿ya? Y estas no llegan incluido ningún valor, claramente. O sea, en esta distinción nosotros podemos hacernos cargo de esa diferencia. Y ahora vamos a pasar a una norma jurídica. Vamos a ver, vamos a ver. Medio hora más. ¿Está clarito? ¿Lo leo? Ya. Eso es la norma jurídica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Bueno, Carl Binding en 1865 reparó sobre esto y dijo, cuidado, si esta es una norma jurídica, el que mate a otro será sancionado. Los asesinos, ¿qué es lo que hacen? Cumplen la norma. Si ustedes me contestaron que esto es una norma jurídica y hay alguien que mate a otro, él está ajustando su comportamiento a lo que dice ahí. Está cumpliendo la norma jurídica. Claro que no. No, antes de la cárcel. Si yo digo, todos decimos que yo lo induje a error. Pero si yo les muestro esto y todos me dicen, sí, es una norma jurídica, resulta que aquel que se ajuste a la norma jurídica la va a estar cumpliendo. Eso es lógico, ¿no? Sí. Y Carl Binding, ¿no es cierto?, se preocupó de esto y dijo, oiga, cuidado, porque los asesinos no están cumpliendo la norma jurídica. ¿Qué podemos hacer? Clasificarla en otro tipo de norma. ¿Ah? ¿Alguien me podría decir cuál es la norma que hay detrás de esto o no? hay una norma superior. Claro. No sé si superior, o sea, Pero claro, falta usted está una norma formalismo, primaria. claro, Artículo anterior. claro, obviamente. El artículo 391 del Código Penal existe porque el Código Penal es una ley y la Constitución dice que todas las materias de codificación son propias de ley. Check. Eso sería positivista, sin duda, ¿no es cierto? Pero aún un positivista no va a estar de acuerdo en decir esto es una norma. Por lo menos no una norma completa. ¿Ya? ¿Cierto? Vamos un segundo, espérate, no sé si lo tengo.
Vamos un segundo a la definición de... ¿Tenemos acá o no? A la definición de... ¿Qué ya? ¿Dónde podemos encontrar aquí el artículo 391 del Código Penal? Abajo la otra. Para el complemento auxiliar de una. Sí, eso está regulando. No, pero ¿creo? Yo creo que sí, indirectamente. Pero no está regulando, está diciendo el sistema todo otro, que es una forma de relacionarse, pero en la que no queremos. ¿Y qué le está diciendo? Que se cambie con una cosa. Que se pasa a tener una cosa. Que la vida social debe ser coercible. Hay una coercibilidad por ahí. Sí, la coercibilidad con respecto a la norma. Especialmente en esto, una característica del derecho que regula la relación entre hombres es coercible, sobre todo para conseguir una eficaz aplicación de las sanciones o consecuencias. O sea, el artículo 391, ¿ya? Lo que está conteniendo, ¿no es cierto?, en realidad es la sanción por matar a alguien, que en realidad es una parte de la norma. ¿Cuál será la otra parte de la norma? ¿El derecho a la vida? El derecho a la vida. ¿Cómo lo describiría usted? Todos los ciudadanos o todos los habitantes del territorio nacional deben respetar la vida de sus semejantes. Y si no la respeta, entonces te puede pasar eso. Así es como funcionan las normas jurídicas. Tiene una estructura doble. Por un lado nos imponen una conducta, lo que decía Pesante, es decir, nos induce a comportarnos de una manera determinada, de forma imperativa. Pero como sabe que somos humanos y que puede que no siempre lo hagamos, uno dice, si tú no lo haces, entonces hace la sanción. Y ahí sí que yo le creo a Kelsen. O sea, yo me voy a portar bien para no tener más sanción. Por lo tanto, ¿no es cierto?, refuerzo, ¿no es cierto?, a través de la amenaza del castigo, y eventualmente ejecutable a través de la fuerza, la conducta que yo... ¿ya? Entonces ahí hemos avanzado un poco más en lo que vamos a ver más adelante en relación a la estructura lógica de la norma. Ustedes saben que nada es fácil acá, todo es complicado. Mire qué lindo. Esto tiene una parte linda la norma, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué tierno, ¿no es cierto? Hasta el color. Voy a tratar de buscarme otra pareja que no está más aquí. Yo veía que tenía la nariz más larga, sorprendente la naturaleza. cuando dijo que sí. ¿Ya? Y son negros en el corazón. ¿Te das cuenta? ¿Estamos de acuerdo que esto es una norma, no? No, ¿por qué no? Ya, usted apuntó, pon atención, apuntó, usted siempre apuntó, pero como yo, usted apuntó a uno de los aspectos, de la característica que le atribuye al derecho de bombero. No se me di cuenta. Ya, estamos a las 9, van a salir. Ya. Voy a terminar esto y ahí van a entrar. ¿A qué van a entrar? Ya.
si nosotros decimos que esto es matrimonio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no pueden procrear? ¿No es cierto? Ahora, usted lo dijo de una perspectiva totalmente machista que yo discrepo completamente, porque puede ser que el hombre tampoco pueda gestar. Ya. ¿No es cierto? Y eso, no. Obviamente que no, estamos en Chile. Claro, no, pero no quisieron. Pero quiero llegar al siguiente. Usted está planteando, ¿no es cierto?, cómo la Chubullo, cómo forma parte de la esencia de lo que es el matrimonio, el que sea procrear cuando puede ser que alguna pareja no pueda procrear. ¿No es cierto? Está bien. Yo digo que eso apunta a otra característica que le atribuye al derecho, que es interpretable. ¿Ya? Yo o cualquiera lo podría entender esto en el sentido estricto. Usted no procreó, aquí no hubo matrimonio, hubo cualquier cosa, ¿no es cierto? Ya. Pero el derecho, usted me dio la oportunidad de referirme a esto, es un fenómeno vivo, ya que como también señala Esquella, se va generando a sí mismo, ¿ya? Y por otro lado es interpretable. Y resulta que esta concepción del matrimonio, ¿ya?, está marcada por el derecho canónico y también la influencia germánica, ¿ya?, al derecho romano antiguo. Y ahí se hicieron cargo, ¿ya?, y lo entendieron, ¿no es cierto?, que el matrimonio era con la intención de procrear, pero no con la obligación perentoria de hacerlo. Pero por otro lado, el derecho canónico, ¿ya?, acepta la disolución del matrimonio en términos canónicos, religiosos, cuando hay imposibilidad de procrear, ¿ya?, permite el divorcio, la anulación, ¿ya? Pero créame que esto hay que entenderlo, interpretándolo con la intención de procrear. Ya, pero vuelvo a preguntar, ¿esto es una norma? Bien. En realidad esto es una definición, ¿ya? Tiene elementos normativos, ¿ya?, pero esto está imponiendo conductas, ¿ya? Para este ejemplo vamos a decir que no, aunque también uno podría decir, si uno celebra, incurre en el matrimonio, ¿verdad?, claro, no me queda otra que vivir juntos, como empieza el juego de gran. Hay ciertos parámetros. Vivir juntos, de procrear y de seres mutuales. Pero en realidad lo que está haciendo es una definición, que son sumamente importantes los derechos, pero que no. Esta es una regla del juego. Cuando veamos la clasificación que hizo Fulbright, ¿ya?, esto es una regla definitoria, me dice lo que es. Entonces, para el derecho, esto es el matrimonio. Después tiene otras características. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato solemne. Quiere decir que para ser tal, tiene que cumplir ciertas formalidades. Si usted no cumple esas formalidades, no es matrimonio. Y este rol es el que cumple las definiciones. Déjenme avanzar un poco más, hacemos un aro y después seguimos. Y acá, El concepto de contrato solemne, ¿por qué derivado de la, solemne? porque la ley lo exige, nada más. No porque está firmado por el presidente, nada. Puede ser. Por ejemplo, Pero el matrimonio está firmado por el presidente. pues si no basta que firme el presidente, para que sea una solemnidad. Aparte, digamos, Puede ser que haya un notario público, puede ser, a veces la solemnidad basta que sea por escrito, a veces requiere que sea. Ya. Y esto es una norma, ¿no? No es imperativo. Claro. Claro. Ahí. ¿Ya? Claro, este está exponiendo la conducta. Pero yo les pregunto ahora por el 391. Esta parte de una norma. Esta es la que nos impone
cómo debemos comportarnos, con ciertas características. Entonces, por un problema de ahorro de lenguaje, ¿no es cierto?, se le está aplicando a ambos cónyuges, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera llevarlo lógica, es cada cónyuge o el cónyuge está obligado a guardarle fe al otro cónyuge y ayudarlo, bla, bla, ¿no es cierto? Pero faltan otros elementos. Claro, en caso de que se deje de cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, ¿lo leyeron? Sí. Si yo vuelvo atrás, estoy obligado a guardarme fe, o sea, ser fiel. Si no lo hago, ¿no es cierto?, da origen a las sanciones que prevé la ley, por ejemplo, es causal de divorcio. Entonces, esto nos lleva a un tema que lo vamos a ver más adelante, que nosotros tenemos que tener la capacidad, y ustedes como aprendices de profeta, de distinguir entre lo que se llaman los enunciados normativos, es decir, la expresión lingüística que contiene los elementos de una norma y la norma. Entonces nosotros vamos a encontrar la parte, pues aquí por suerte que están al lado, digamos, ¿no es cierto?, la sanción, la parte de una de las sanciones en el artículo 162 del Código Civil, que en realidad es un enunciado de la sanción, ni siquiera la sanción. Y la obligación, la conducta debida en otro artículo. Y esos dos, y aquí faltan otros más, van a formar la norma, porque la norma opera sobre un criterio que, dadas ciertas condiciones que se dan, o sea, celebraste este contrato formal, entonces tú debes ser, entre otras cosas, fiel a tu cónyuge. Y si no eres fiel, entonces se pueden divorciar de ti por causa culpable de tu conducta. Esa es la estructura de una norma. Es una estructura compleja, que por un lado hace lo que todos nosotros entendemos que es una norma, impone una conducta, pero también tiene este carácter muy realista, ¿no es cierto?, muy orientado a la naturaleza humana, que asume la posibilidad de que la conducta prescrita no se cumpla y lleva asociada una sanción en caso de que eso ocurra. No sé qué más viene acá. Divorcio. Bueno, esta es la diferencia entre la ley y la naturaleza, y ahí vamos a ver esto de acá. Ya. ¿Salimos a orearnos? Ah, no, ¿eh? Todo regalado, sí. Aseguro que ustedes que lean que no se vea un poco. La pregunta es cortita. Profe, Ya. ¿el primer certamen cuándo lo tenemos? Ah, no sé. ¿Cuándo es el primer certamen? Lo notamos. ¿Y qué te- Me llegó un correo hoy día. Pero yo ya tenía. Voy a ver, si lo tengo se lo subo. Pero debe ser un tiempo más todavía. Ya. Entonces, lo que yo traté de mostrar, ¿no es cierto?, son estas regularidades, ¿no es cierto?, de tipo físico, cosmológico, geográfico, químico y también social, en las cuales nosotros nos encontramos inmersos. Y ahí pongo, ¿no es cierto?, una forma también propia de relacionarse los seres humanos, que es el conflicto, ¿no es cierto?, y que pretende ser regulada tanto en su versión de cooperación como de conflicto en parte a través del derecho. Y yo sé que de lo que hemos conversado ustedes ya han inferido, ¿no es cierto?, algunos criterios para distinguir, ¿no es cierto?, los tipos de leyes ya, en las cuales nosotros, como digo, nos encontramos inmersos. Una son las del mundo natural y otro del mundo social. Estas son las que se llaman normas de conducta. Estas normalmente las denominamos leyes de la naturaleza. Y los criterios que nos sirven para distinguirlas son estos: cómo se crean, cuáles son sus efectos, qué rol le cae al ser humano en ellas,
cómo operan, ¿no es cierto? ¿Cuál es su relación con la realidad? Esto le gusta a los alemanes, los alemanes me gusta también. Ya. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? ¿No es cierto? ¿Y cuándo se denomina? Y es así que nosotros podamos inferir, ¿no es cierto?, que las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto?, tienen un carácter originario. O sea, la ley de gravedad, ¿no es cierto?, claro, parece que o sea, incluso dicen que con el Big Bang ya existieron, se aplicó, digamos, la gravedad, que es una de las fuerzas que regulan el universo, ¿ya? Y eventualmente, ¿no es cierto?, pueden evolucionar, ¿no es cierto?, en la medida que la naturaleza va evolucionando. Y claramente dijimos que tienen un carácter descriptivo, ¿ya? Obedeciendo todo a fenómenos que son perceptibles, uno a uno, porque descubrieron las leyes, hasta que tienen el nombre. O sea, uno no sabe comparar con el otro, con algo, ¿no? Pudieron inferir las regularidades que hay detrás de estos fenómenos, de estos que fueron percibidos. ¿Cómo se llama? La eureka, se parece a comprar un lugar, fue Heráclito, que cuando se metió a la tina se dio cuenta que el volumen de agua aquí, miren, bien, era equivalente, ¿no es cierto?, a su volumen, ¿no? Y tienen esa capacidad de resumir, de inferir los elementos básicos que tiene esa regla y cómo opera, ¿ya? Y por lo mismo, los que tienen la capacidad de descubrirla, ¿no es cierto?, la descubren. Los otros tenemos que leerlo, tenemos que tratar de meterlo con más o menos sufrimiento, ¿no es cierto?, de texto, de libros, ¿no es cierto?, a través de este fenómeno cultural que es la educación, ¿ya? Y claramente operan bajo el principio de la causalidad, ¿ya? O sea, dadas ciertas condiciones, lo que va a ocurrir es lo que la ley nos anticipa. Va a hervir el agua, va a haber transferencia de energía, va a ser atraído un cuerpo a otro con una determinada energía, las partículas se van a desplazar de una manera, lo que sea. Y respecto a la realidad, tiene una relación fáctica. O sea, esas reglas mantienen su validez, su vigencia, en la medida que los hechos lo comprueben. Si hay un hecho que contradice esa ley, la ley pierde su vigencia. ¿Vamos? ¿Ya? Y esto es lo que ocurre, pierde validez. O sea, si el agua empieza a hervir a otra temperatura, esa regla ya no va a correr. Y son las que se denominan leyes de la naturaleza o reglas. Vamos. Y aquí nos vamos acercando al mundo nuestro, a lo que queremos llegar, ¿no es cierto? Y el derecho forma parte, ¿no es cierto?, de los fenómenos sociales, en que las reglas, ¿no es cierto?, son producto de una creación humana. Incluso un naturalista tendría que aceptarlo, ¿ya?, en el sentido que el derecho positivo, ajustado a los principios de la naturaleza, ¿no es cierto?, es creado por el hombre, ¿no es cierto? Las normas de tipo natural, para ello, obedecen a un criterio de tipo originario y universal, ¿no es cierto?, permanente, eterno. De ahí la crítica que le hacen los positivistas a los naturalistas y que pretenden, según ellos, los naturalistas, deducir, inferir, extraer del ser un deber ser. ¿Ya? O sea, dada la naturaleza de las cosas, entonces debe ser de una manera determinada. ¿Ya? O sea, voy a decir algo súper resumido, exagerado, pero dado
que los seres animales de todas las especies se reproducen, ¿no es cierto? Entonces debe ser un matrimonio disoluto. A mí me pega un tremendo salto, pero ese es el criterio. Entonces los positivistas lo critican porque dicen, oiga, usted pretende que de lo que es primero bajo un criterio causal nosotros infiramos lo que debe ser, ¿ya? Otros lo refutan por otras razones. En todo caso, las normas sociales, las normas de conducta, tienen un carácter prescriptivo. No están describiendo lo que está ocurriendo en el mundo acá permanentemente, sino que lo que están haciendo es impartir directrices para que ocurra algo. Cuando lleguemos a nuestras casas y veamos las noticias, vamos a dejar los mandamientos. Imagínense en Chile, la mentira. El ultraraz interpretado ampliamente. Vamos al mundo, aquí en los delicios que andan, cortando la cabeza a la gente. Pero eso nada quita que las normas sociales sigan señalando a nosotros cómo nos debemos comportar, ¿ya? Y aquí, bueno, a diferencia de poder nosotros descubrir lo que realmente existe, las, ¿no es cierto?, normas de carácter social son creadas. Obviamente que acá estoy orientándome más a una posición de tipo positivista, ¿no es cierto?, porque si vos fueras naturalista, yo tendría que decir, mire, uno las puede aprender a través de la razón, yo puedo descubrirlas cuáles son. Tal vez el criterio más importante, ¿no es cierto?, es que las normas sociales, en vez de operar bajo el criterio de la causalidad, o sea, que dada una determinada situación debe, se genera necesariamente un resultado, aquí lo que hacen es que se nos imputan. Piensen en todos estos casos que están ocurriendo ahora, que hablan de los imputados, o sea, le atribuyen, le aplico a la persona la norma. Entonces, a nosotros de pronto tenemos estas normas sobre la cabeza que nos están diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Se nos están atribuyendo para que nosotros actuemos como debe ser, ¿ya? Y por la razón que yo les decía anteriormente, ¿ya?, estas normas de comportamiento son contrafácticas. ¿Qué quiere decir que son contrafácticas? Esa palabra para el día sábado, no domingo, sábado, ¿ya? Quiere decir que no obstante que en los hechos, en la práctica, no se observa esa conducta, la regla sigue conservando su validez, su vigencia. Ya, a diferencia de las leyes de la naturaleza, que resultan inválidas si se comprueba un hecho contrario a lo que investiga. Se puede investigar en términos amplios. Jurídicamente y socialmente las normas se mantienen exactamente igual. Hay un fenómeno, ¿ya?, que podría acarrear, ¿no es cierto?, la pérdida de validez de una norma, y ocurre frente a lo que se llama la ineficacia generalizada. Es decir, si hay una norma válidamente generada, pero que no es respetada en forma absoluta, obviamente que pierde su naturaleza. ¿Y qué pasa cuando no la cumplimos? Ya hemos visto que no pierde su validez. Tiene otro efecto, produce una sanción. ¿Ya? O sea, forma parte de la norma el hecho de cuando no se cumple lo que está prescrito, lleva aparejada una sanción, cosa que no ocurre con las leyes de la naturaleza, porque ocurre algo o no ocurre. No se pone en el caso, pero es que si no ocurre, entonces vamos. No ocurre. Y estas son las normas de conducta y las otras son las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Ineficiencia. Ineficacia. Ineficacia. Sí. En el derecho, vamos a adelantar un poco, pero vamos a aprovechar una oportunidad. En el derecho se distinguen tres dimensiones respecto a las normas. ¿Ya? Uno es lo de su validez, o validez formal. Es decir, una norma se incorpora como un elemento de un ordenamiento jurídico cuando sea creada
¿cierto?, de acuerdo a los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico. El Congreso aprueba un proyecto de ley, va hacia el presidente de la República, lo promulga y se publica, tomado razón también. Esa ley es válida, aunque dijera hay que matar a todos los niños menores de 16 años. Para Kelsen eso es una norma válida, ¿no? En realidad no podría ser válida porque obviamente el derecho a la vida está protegido en la Constitución con una norma rango superior, pero si no lo hubiera, es una norma válida. En función de los valores se habla de una norma legítima. Entonces, una norma formalmente válida bien puede ser ilegítima, no legítima. Por ejemplo, en materia de impuestos, uno podrá decir que el impuesto progresivo máximo en la tasa del 38% equivalente a poco, injusto, porque es muy poco, porque es mucho. ¿Es una norma formalmente válida? Sí, de acuerdo con mucho claramente. Eso lo dice hoy día la ley de impuesto a la renta. Uno podría decir que no es legítimo. Bueno, ese es otro criterio para analizar una norma. Si yo soy un naturalista y no es legítima, yo le voy a restar valor como norma. Si yo soy positivista, la legitimidad o ilegitimidad de la norma va a ser una materia súper interesante para discutir porque no tiene nada que ver con el derecho. ¿Ya? Y por último, un criterio de tipo sociológico, es el que le va a buscar al juez Holmes. Se respetan, se observan realmente las normas. ¿Ya? Ese criterio de eficacia. ¿Ya? Entonces, una norma puede ser válida, legítima o ilegítima, y eficaz o ineficaz, que así sucesivamente. Lo que ocurre es que cuando hay una norma que generalmente deja de ser respetada o eficacia, en la práctica desaparece el ordenamiento jurídico, que es un fenómeno muy poco frecuente. ¿Ya? Esos son los criterios. Ya, ¿están cansados? Les muestro una película, ¿no? Porque yo quedé muy desilusionado de ustedes la otra vez. Porque no me pescaron con los valores. Ya. ¿Va? Ya. Este podría haber sido yo, ¿eh? Lo voy a hacer con sabla. Ah, parece que no pasa automático. Ese es su palacio. Esto es como estar acá atrás en el patio que hay. Sí. Me llamo Juan. ¿Ya lo leyeron todo? Sí. ¿Verdad? Porque subiste mi video en YouTube. Desagradable. Condenado. ¿Ya? Esto para lo que no crean que soy malvado. Eso lo dudo, porque acaso... Ya saben lo que son las normas. Ahí yo discrepo del profesor. Para cumplirla, ¿ese qué criterio es? Realismo. ¿Ah? Sí, no, y eficacia. Fíjese, respeto.
no va a ocurrir acá, por eso somos esto. Dentro de pura fantasía, un curso que participa. Chao. Ya. Buen día, buenas noches. Gracias. Yo no me acordaba de todo. Gracias a esto yo pude descubrir una injusticia muy grande que hay en el estudio y no lo había perdido, que hace un año que no lo mostraba. Dos reflexiones, digamos. Esto en relación a que, si bien es cierto, para estudiar el derecho, ¿ya? Es mejor, facilita las cosas un approach, una visión de tipo positivista, ¿ya? Como vamos a ver acá, ¿ya? Porque el yo-naturalismo, el yo-naturalismo, tiene una gran ventaja que demuestra, tiene una estructura, un orden jerárquico, lógicamente inferible, muy bonito, ¿ya? Pero que se presta también a grandes abusos, ¿ya? Revisaba hoy día otra cosa más que ver, y hay un texto, ¿ya?, que dice cómo el derecho natural afecta a nuestros derechos, porque a propósito de toda la situación ocurrida después del 11 de septiembre en Estados Unidos, se ha fundado en el derecho natural ya la posibilidad de adoptar una serie de medidas que implican restricciones a la libertad individual de las personas, por ejemplo. Entonces el derecho natural tiene esos problemas, ¿ya? Pero es ineludible la relación que hay entre el derecho y la justicia, ¿ya? Y de alguna manera hay que traer la colación. Es súper difícil, porque es muy tentador tratar de imponer, especialmente a los demás, el sentido de justicia que nosotros tenemos para cada caso, ¿verdad? Pero hay esfuerzos, y la teoría de la argumentación jurídica es un ejemplo de ello,
de tratar de objetivizar eso al máximo. ¿Cómo creo yo reglas para que la argumentación sea lógicamente aceptable por las partes? Dworkin, el que más ha avanzado en esto, siguiendo a un filósofo alemán, Jürgen Habermas, ¿ya? Y que parten diciendo de que para que haya un diálogo, lo primero que yo tengo que respetar es al otro. Otro que puede participar en el diálogo en igual condiciones que yo. Y tengo que aceptar las reglas de la lógica, ¿no es cierto? Y también de otra forma lógica es la lógica tópica, o sea, no la lógica que se infiere a través de un silogismo, sino que la lógica de lo más probable, de lo más posible. Piensen ustedes en la investigación de cualquier crimen, ¿ya? Es muy difícil que encuentren al asesino con la pistola humeante inmediatamente después que haya disparado. Bueno, pero si se encuentra el arma, por ejemplo, con la huella de una persona, que esa persona tiene rastro de pólvora, ¿no es cierto? Que además tiene manchas de sangre de la otra persona en un contexto fáctico temporal cercano. Y es una tendencia cada vez más importante en el mundo. De alguna manera se ha visto enriquecido por este elemento que vamos a ver al final de nuestra clase, de los estándares jurídicos, de los principios, los valores que el ordenamiento jurídico implícita o explícitamente incorpora. Esto es no sé si llamarlo una falencia o un llamado, una tendencia, una invocación que hace el derecho, ¿no? A tratar de lograr alguna aceptable relación de justicia en la sociedad, así que nunca pierdan el interés en este tema. Y un buen camino para eso es lo que algunos naturalistas como John Finnis llaman la razonabilidad. O sea, razonablemente hay cosas que tienden al bien y otras que no tienden al bien, y hay que tratar de buscar. Y entre otros, el que da alguna solución para esto, ¿no es cierto?, es Radbruch, ¿ya? En la fórmula que yo no les he elevado, que se la voy a subir ya. ¿Quedamos hasta acá hoy día? ¿Ya? Y nos queda el próximo miércoles y después el miércoles subsiguiente. ¿Para qué lo voy a decir yo que el próximo miércoles yo tomo un burro y voy al sur? Porque ya va a ser viernes para mí.